Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Urología por la invitación y agradecer al comité organizador por la oportunidad de poder conversar con ustedes acerca de un tema realmente fascinante como es la disfunción del vaciamiento vesical en las mujeres y las indicaciones y la utilidad del estudio urodinámico en este tema. Un saludo cordial desde Panamá y bueno, iniciemos con nuestra presentación. No tengo conflictos de interés con respecto de esta charla. Básicamente nosotros vamos a hablar acerca de problemas que tienen que ver con los síntomas del tracto urinario inferior. Estos síntomas del tracto urinario inferior que, como todos ustedes saben, están divididos en síntomas de almacenamiento, síntomas de vaciamiento y síntomas postmiccionales. A nosotros lo que nos compete ahora es hablar acerca de los síntomas de vaciamiento y los síntomas que tienen que ver con la etapa postmiccional de la urodinámica. La disfunción miccional femenina básicamente es un trastorno en la parte miccional, en la fase miccional de la mujer, y aquí ustedes ven en esta tabla cómo el doctor Windale desde el 2018 sí nos hizo una tablita en la que podemos ver cómo en la fase de vaciamiento la vejiga tiene la función normalmente de contraerse y la uretra tiene la función normalmente de estar relajada. Entonces, cuando hay alguna alteración en la función de la vejiga, esta puede estar hipoactiva o acontráctil y la uretra puede estar hiperactiva o tener algún trastorno mecánico tipo obstrucción. Entonces, esto es más o menos lo que tiene que ver con los síntomas del tracto urinario inferior en la fase miccional de la mujer. Además, en la evaluación de estos síntomas, pues sigue siendo muy importante la realización de una buena historia clínica, y en esto insistimos mucho, una historia clínica al detalle, siempre amarrada o junto con un examen físico también muy detallado, y siempre nos podemos apoyar sobre cuestionarios, sobre exámenes de gabinete como urinálisis, el diario miccional, la medición del residuo postmiccional. Todas estas son herramientas que nos pueden ayudar definitivamente a tener un mejor panorama de la situación de nuestra paciente. Pero definitivamente que el estudio urodinámico, aunque no tenemos niveles de evidencia todavía importantes, tiene su indicación y es de una ayuda muy, muy importante y muy práctica para evaluar nuestras pacientes en sus diferentes etapas, en el diagnóstico, en el seguimiento y en el tratamiento. En cuanto a la evaluación urodinámica, pues básicamente el objetivo ya lo describió el doctor Nitti desde 1998, en donde principalmente nosotros lo que vamos a hacer con el estudio urodinámico es reproducir los síntomas que tiene nuestra paciente. Debemos de tratar de identificar el mecanismo fisiopatológico y muy, muy importante el hecho de formular una pregunta urodinámica, que es esencialmente la que vamos a tratar de contestar nosotros durante el estudio. La disfunción miccional femenina, como les decía, ya tiene una definición que está en los diferentes reportes de terminología de las diferentes sociedades internacionales, y básicamente es una micción anormalmente lenta o incompleta, basada en los síntomas que está refiriendo la paciente o basada en investigaciones o en estudios urodinámicos. De ahí entonces que inicialmente una medición de tasa de flujo urinario anormal con un residuo postmiccional anormal, básicamente son las bases del diagnóstico inicial de este trastorno de micción femenina. Definitivamente que los estudios de presión-flujo están indicados para confirmar el diagnóstico y la causa. Y es más, pueden coexistir síntomas de almacenamiento con estas otras patologías que deben y requieren una evaluación urodinámica probablemente completa y no solo de la fase miccional. La disfunción miccional femenina básicamente es causada por dos patologías importantes. Una, patologías a nivel del detrusor, donde tenemos el detrusor hipoactivo y el detrusor acontráctil, y la otra, la obstrucción de la cámara de salida, que puede ser funcional o mecánica. Algunas palabritas acerca de cada uno de estos tópicos y cómo la urodinamia nos puede ayudar a evaluarla. Por ejemplo, el detrusor hipoactivo, que es básicamente en su definición un detrusor con una contracción de menor fuerza, de menor duración, lo cual prolonga el tiempo del vaciamiento o incluso puede producir una falla total en el vaciamiento vesical. Tiene numerosas causas. Solamente les voy a decir o a recordar que la prevalencia
es importante a nivel de las pacientes con vejiga hiperactiva, donde llega hasta un 8.6%, y definitivamente que sin la urodinamia, el detrusor hipoactivo no se puede diagnosticar. Entonces, la presión baja del detrusor y el flujo bajo, definitivamente que son patrones esenciales en la evaluación urodinámica de este problema. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica en donde cuando nosotros le pedimos a la paciente que miccione, ven ustedes cómo hay un flujo débil asociado a unas contracciones del detrusor bajas en el momento de la micción, tanto así que nuestra paciente, si pueden observar ustedes en la última flecha, realiza maniobras de Valsalva o maniobra de Credé para lograr la micción completa. Entonces, esto es, en esencia, un diagnóstico urodinámico de un detrusor hipoactivo. El detrusor hipoactivo, con respecto a la uroflujometría, pues realmente no es mucho lo que podemos decir. El doctor Grautz, desde 1999, estableció unos parámetros que todavía estamos utilizando y que es la medición del flujo menor de 12 mililitros por segundo con un volumen de más de 100 ml, con o sin residuo postmiccional, tomado en dos diferentes ocasiones. Entonces, desde el punto de vista de la uroflujometría, este podía ser el inicio del diagnóstico. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, nos damos la mano o nos ayudamos con los nomogramas de Liverpool, que es el único nomograma que se puede aplicar a las mujeres y que tiene una sensibilidad de un 81% y una especificidad de un 92%. En este nomograma básicamente tenemos dos gráficas, en una donde utilizamos el flujo máximo, comparándolo en una tabla con el volumen que micciona la paciente, y dividimos esto en percentiles. Otra opción es tener el promedio de flujo de la paciente en una gráfica con los volúmenes y también acomodados en percentiles. La teoría dice que cuando la paciente está por debajo del percentil 10, probablemente tiene problemas. Sin embargo, la uroflujometría, el residuo postmiccional y diferentes parámetros, sabemos y estamos claros hoy en día en que no nos diferencian un detrusor hipoactivo de un problema, de una obstrucción de la cámara de salida. Entonces, la uroflujometría es quizás el paso inicial, pero todavía con ella no podemos lograr un diagnóstico. Les recuerdo un poquito la definición de detrusor hipoactivo: una contracción de menor fuerza del detrusor, que tiene un tiempo de duración más prolongado, que nos hace fallar en el vaciamiento o hace a la paciente fallar en el vaciamiento. Si se fijan ustedes, estamos hablando de una presión baja del detrusor en el momento de un flujo bajo también. Entonces, esta definición tiene un problema y es la que han estado analizando los expertos, pero todavía no se llega a un consenso. Y es que básicamente el detalle de menor fuerza y el detalle de tiempo de prolongación del flujo no están bien definidos. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Ocasiona lo siguiente, que cuando tenemos o intentamos diagnosticar un detrusor hipoactivo, pues tenemos un sinnúmero de comparaciones y de diferentes elementos, incluso de diferentes valores en los mismos elementos, por ejemplo, en el flujo máximo y en la presión del detrusor a ese flujo máximo. Como ustedes pueden ver, dependiendo de diferentes autores, asimismo tenemos diferentes evaluaciones. El detrusor hipoactivo, no solamente la medición del flujo y de la presión del detrusor en ese flujo son importantes, sino que en otros estudios también sabemos que las pacientes con estos problemas de detrusor hipoactivo pueden tener sensaciones de llenado reducidas, un pujo abdominal que puede ser importante en la fase miccional. El valor de la eficiencia de vaciamiento miccional generalmente está por debajo del 90% y la capacidad sistométrica reducida, así como la acomodación también. Entonces, estos, además de otros factores, como por ejemplo podemos mencionar el factor de Watts, que no es más que un cálculo para medir la fuerza del detrusor mientras la vejiga se está vaciando y que utiliza diferentes parámetros, tiene el problema de que es muy complejo y generalmente por la complejidad de su cálculo y de su realización, pues usualmente nos apoyamos en él en forma experimental. Tenemos también la contracción isovolumétrica, que es definitivamente un método poco práctico, sumamente incómodo en las pacientes y que incluso varios autores han logrado definir que interfiere en el deseo miccional de la paciente.
Entonces, así, el índice de contracción de la vejiga, que es el índice establecido por el doctor Schaeffer, tampoco tenemos la posibilidad de utilizarlo porque, si recuerdan, este índice fue calculado en estudios en hombres que tenían problemas de obstrucción de la cámara de salida. Entonces, sus resultados no son aplicables a mujeres. Sin embargo, el doctor Tan, ya desde el 2004, trató de hacer variaciones en el cálculo de este índice, lo llamó presión isovolumétrica proyectada, y ven ustedes que ya un rango de 30 a 75, y en esto nos podemos apoyar. Definitivamente que el detrusor acontráctil sí es diferente, porque aquí lo que tenemos es una ausencia total de contracción del detrusor. La paciente puede utilizar incluso maniobra de credeo, pujo abdominal para el vaciamiento miccional, y la única diferencia es que cuando tiene una causa neurológica, entonces se le pone el apellido de neurogénico. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta gráfica, en donde al momento de la micción la presión del detrusor es sumamente baja, casi imperceptible, con un flujo prácticamente en cero, no existe. Entonces, este es un detrusor acontráctil. Otra de las patologías que quería hablarles es de la obstrucción de la cámara de salida, que puede ser funcional o mecánica en las damas, dependiendo del caso, pero que básicamente ella, por definición, consiste en una elevada presión del detrusor con un flujo bajo. Entonces tienen ustedes que, por ejemplo, en esta gráfica, al momento de la micción, la presión del detrusor, ven ustedes cómo es alta, el flujo es muy bajo, prácticamente imperceptible. Entonces, en este momento estamos hablando nosotros de una obstrucción de cámara de salida. La obstrucción de cámara de salida es un poquito más sencilla, tiene solamente 3 parámetros que por consenso nosotros utilizamos, y se los voy a pasar a mencionar para ya terminar. Uno es la presión de flujo máximo, que debe ser menos de 15 mililitros por segundo. La presión del detrusor en este flujo máximo, que debe de ser más de 20 centímetros de agua. Y esto, descrito por el doctor de Freitas en el 2004, nos da una sensibilidad de un 74% y una especificidad de un 91%. Este sería uno de los parámetros que podemos utilizar. El otro es usar la videourodinamia, que básicamente es la identificación del sitio de la obstrucción en el momento de la micción. Nos ayuda a evaluar otros parámetros diferentes que puede tener de otras patologías nuestra paciente, y es el gold estándar para la evaluación de la disfunción miccional femenina neurogénica. Ven ustedes, por ejemplo, aquí en este ejemplo de la gráfica, en donde le damos el permiso para orinar a la paciente, hay un aumento de la presión del detrusor, hay un flujo muy bajo, y ven ustedes que al momento de tomar la fluoroscopía hay un cuello vesical cerrado que solamente permite el paso limitado del flujo urinario. La videourodinamia tiene numerosas indicaciones que allá fueron establecidas en los documentos de las mejores prácticas urodinámicas, y es básicamente el estudio de elección cuando estamos evaluando una disfunción del tracto urinario femenina en la mayoría de las situaciones. Por último, unas palabritas acerca de la obstrucción de la cámara de salida, cómo la evaluamos con el nomograma de Blaivas. El doctor Blaivas publicó sus estudios en los que evaluó las mujeres que tenían obstrucción de la cámara de salida, y él desarrolló un nomograma, pero interesante e importante tomar en cuenta es que el nomograma del doctor Blaivas ocupa el flujo máximo libre y la presión del detrusor en el momento de la micción. Entonces son dos parámetros que en teoría son menos afectados por factores externos, con los cuales logramos esta tabla en donde él clasifica la obstrucción de grado leve, obstrucción moderada, obstrucción severa, e incluso en sus estudios él logró documentar obstrucción en todas las pacientes que estaban obstruidas, y logró documentar no obstrucción en la mayoría de las pacientes que no estaban obstruidas. Algunas de las pacientes que no estaban obstruidas, él encontró con su nomograma una obstrucción leve, y algunas quedaron sin determinar. Entonces, por eso el único detalle con el nomograma del doctor Blaivas es que quizás pueda sobrevalorar la obstrucción miccional femenina. Básicamente esto es lo que yo quería comentarles. Las conclusiones serían que sigue siendo importante la utilización de la historia clínica y el examen físico al detalle para poder obtener de nuestra paciente la mayor cantidad de información posible. Nos podemos apoyar en estudios accesorios, nos podemos apoyar en la urodinamia,
podemos iniciar un tratamiento empírico. La urodinamia nos sirve si este tratamiento falla o si tenemos alguna otra intención de un tratamiento invasivo con la paciente. La evaluación urodinámica debe reproducir los síntomas. Ese debe ser nuestro interés primordial y contestar nuestra pregunta urodinámica. No olviden ese importante detalle. Y son varios los parámetros urodinámicos. Todavía no tenemos un consenso de cuál es mejor que cuál. La idea es que tengamos un manejo de todos ellos, porque en el contexto de la paciente puede que utilizando uno u otro tengamos una mejor definición del problema. Nuevamente quiero agradecer la oportunidad. Gracias, colegas mexicanos. Estamos en una situación muy, muy difícil y complicada a nivel mundial con esto del coronavirus, pero desde Panamá les mando mis buenas vibras porque sé que todos juntos vamos a poder salir de esto. Finalmente, agradecerles y pues para cualquier consulta, cualquier pregunta, por favor, estamos a la orden. Aquí estoy dejando mis datos. Está mi correo, timebeckford@hotmail.com y mis redes sociales, @drcleveland. Muchas gracias.